¿Ah? ¿Cómo así? De Simeón y de Ana. Ah, sí. Sí, pero hoy vamos a descubrir algo más. Bezrat Hashem. Vamos a, como cada Erev Shabbat, a aprender un poquito más a identificar el judaísmo del Nuevo Testamento, muy conocido popularmente con ese nombre, Nuevo Testamento. Nosotros le llamamos Brit Hadashah. Yo siempre les digo un libro judío, ¿ya? Entonces hay que entenderlo apropiadamente. No se puede hacer si no tienes Torah. Si no tienes Torah, muchas cosas de las que acabamos de leer aquí pasan desapercibidas. Lucas capítulo 2, verso del 22 al 38 nos habla cómo los padres de Yeshua cumplieron exactamente lo que dice, por ejemplo, la parashá esta semana, parashá Tazria. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el Nuevo Testamento? Lo primero que hay que entender es el nombre de este libro. Cuando tú dices en español, inglés o portugués, cualquier idioma, ¿no? Pero bueno, esos tres que somos los que hablamos aquí, Nuevo Testamento, tu mente, ¿qué es lo que piensa? Es algo nuevo que elimina lo viejo. Ya, esto es nuevo, aquello es viejo. Ahora esto es válido, aquello ya pasó. Eso es lo que tu mente entiende cuando te dicen Nuevo Testamento, y eso es lo que se ha enseñado por casi 2000 años, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué nosotros lo llamamos Brit Hadashah? Porque usamos esa frase de Jeremías capítulo 31. O sea, Brit es un pacto, como Brit Milá, ¿no? Pacto. Hadashah, renovado. Y ahí te cambia la perspectiva. Cuando tú dices que algo es renovado, es como en lenguaje hoy moderno, actualizado. Vamos a hacer una actualización. Es lo mismo, pero está actualizado. Ya está renovado. Es como los teléfonos, ya que te dice hay que actualizar el sistema Android o de los iPhone, Apple, ¿no? Hay una actualización nueva. Ya se renovó. ¿Entiendes? Pero es el mismo sistema renovado, actualizado. Ya podemos entenderlo así. Lo usa Jeremías capítulo 31. ¿Por qué? ¿Cuál es la renovación? ¿La renovación de qué pacto? ¿Cuál es el pacto? La Torá. ¿Ya? Es la misma Torá, pero renovada. ¿Qué significa eso? Jeremías 31. ¿La escribiré dónde? En nuestra mente y en vuestros corazones. En palabras prácticas y sencillas, ¿qué significa que escribirá la Torá en nuestra mente y en nuestros corazones? Significa que ya no vamos a guardar la Torá por temor a que Dios nos castigue, sino que la vamos a guardar de corazón, por agradecimiento a Hashem. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente hay más allí, porque cuando venga Mashiach se entiende de que todo el mundo conocerá la Torá. ¿Ya? O sea, los rabinos nos quedamos sin trabajo. Todo, ya no va a necesitar nadie que enseñe la Torá, porque la gente lo va a saber exactamente lo que hay que hacer. Hoy en día uno a veces no sabe, el rabino, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Ya? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto cómo es que se hace? Pero dice, cuando Mashiach venga, eso ya no va a pasar. Me imagino es como él nos enseñará exactamente la Torá, recibiremos un download, ¿no? Una descarga, ¿no? de la Torá directa a nuestra mente, a nuestro corazón. Es como que nosotros hoy, que el ser humano, su conciencia sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Cuando tú haces algo que no está bien, enseguida hay algo que dice, eso no me sentí bien, eso como que estuvo mal, ¿no? Es algo que tú pues yo me imagino que a un nivel superior uno va a saber, no, esto es lo que hay que hacer, esto no se puede hacer, esto es lo que significa, esto, sin necesidad de preguntarle a nadie, ¿no? Recibimos una descarga directa. Pero en the meantime, como dice aquí, ¿no? Mientras tanto, Brit Hadashah.
es lo que se supone que pasa en la persona cuando tiene al Mashiach. O sea, ya no vas a guardar la Torá religiosamente porque tienes miedo a que Dios te castigue, ¿no? Sino que la vas a hacer de corazón. ¿Entiendes? Sí. Lo más importante, y que me gusta eso, es que cuando esté escrito en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que estudiar o pensar no va a ser diferente de ninguno. Ustedes van a pensar igual. Igual, todos vamos a entender. Hoy en día uno entiende una cosa, otro entiende otra, uno dice, no, yo lo interpreto así. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo cogemos todo y vemos lo bueno de cada interpretación, ¿no? Pero en aquel momento ya no será así, ya todo el mundo sabrá exactamente, ¿no? Pero ahora mismo, mientras tanto, ya eso pasó, la Torá está en nuestro corazón y en nuestra mente. Debería estar, ¿no? No al nivel completo. Todo Israel o todo el cuerpo de, vamos a decir, de creyentes no tiene ese nivel, porque eso es después que venga Mashiach. Pero los que tenemos a Mashiach, hoy en día debiéramos al menos reaccionar ante los mandamientos de esta forma. O sea, ¿qué quiero decir? Los cumplo de corazón, no porque tengo temor al castigo. ¿Entiendes? Ya nosotros hacemos hoy eso, porque entendimos cuando estábamos fuera, lejos de los pactos, ¿no? Porque no es uno solo, son varios pactos, ¿ya? Por eso dice, estaban lejos de los pactos, ¿ya? Está el pacto con Noah, por ejemplo, ¿ya? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Está el pacto con David, con Abraham, y está Moshe, que es la Torá, ¿ya? Es uno encima del otro, ninguno elimina el anterior, sino que se va renovando hasta que viene el completo, que es el de Mashiach. Entonces se supone que nosotros que estábamos fuera, al recibir esta misericordia tan grande, uno es agradecido y lo dice, bueno, ahora lo cumplo por ese agradecimiento, o sea, del corazón, no por miedo a... Cuando comenzó el cristianismo histórico, ¿qué usó la iglesia? El miedo, ¿ya? En los templos clásicos muy antiguos que hay, católicos, todavía existen pinturas, sobre todo en el techo, el infierno y las cosas, porque lo que trataban era de infundir en las mentes de las personas ese temor, o obedece o castigo, ¿entiendes? Entonces la gente guardaba las cosas por ese temor. Se supone que ahora no, eso no es así. Uno tiene que guardarlo de corazón. Usted es agradecido a Hashem por lo que hizo por mí. Entonces yo me preocupo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Qué dice la Torá? Y lo hago. ¿Se entiende? Eso es manera práctica de entender esto, ¿ya? Entonces el Brit Hadashah, ya cuando yo entiendo así, yo me doy cuenta que es un libro que se basa completamente en la Torá. Y hay Torá por todas partes. Y no solamente Torá escrita, sino Torá oral también. ¿Ya? Entonces vemos que todos estos son judíos observantes de la Torá. O sea, los padres de Yeshua, los vemos aquí en Lucas capítulo 2, cumpliendo dos preceptos. Uno es el de esta parashá Tazria, que dice que cuando la mujer da a luz un varón, tiene 7 días de impureza, ¿ya? Y a partir de los 7 días pues se cuentan 33 más, que son los 40 días que ella no puede ir al Beit HaMikdash, al templo. En aquel tiempo, cuando estaba el templo, no podía ir al templo ni tocar ninguno de los utensilios ni las cosas que tenían que ver con el templo. Ella se mantenía en su casa separada de eso. Una vez que pasaban esos días, esos 40 días, en el caso del varón, que es el caso de Yeshua, entonces podía ir al templo y tenía que presentar ciertos sacrificios. Incluso la Torah dice, si no tiene la economía para presentar el chivito, el corderito, pues que presente ¿qué cosa? Los 2 palomitas, los 2 tórtolas. Y vemos aquí que ¿qué fue lo que ellos presentaron? Versículo 24 dice, para ofrecer sacrificios según lo declarado en la Torah de Hashem, un par de tórtolas o 2 palominos. Joseph y Miriam se ve que no tenían la economía para presentar el cordero, ¿no? Aunque de hecho en cierto sentido ya lo estaban presentando.
¿no? No literalmente, pero bueno, el Mashiach, Ben Yosef, ¿ya? Entonces, no le hacía falta el cordero, pero bueno, no tenía la economía para él, llevaban, según la Torá, dice, al cumplirse los días de la purificación, o sea, Ishak y Tazría, cuando una mujer concibe y da luz, cuando termina su día de purificación, tiene que ir al templo y hacer esto y esto. Cuando se cumplieron, ahora es interesante que aquí dice cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo que de ellos? Porque bueno, de ella sí lo entiendo, pues es la Torá que ella, la madre, tiene que presentar esos sacrificios, ¿no? Pero ellos, Joseph, ¿por qué? ¿Qué purificación tenía Joseph? Recuerden, cada vez que se va al templo hay que purificarse. Hombre, mujer, tienes que purificarse. Joseph, observante de la Torá, voy a acompañar a mi esposa al templo, porque ella va, número 1, a presentar los sacrificios establecidos por la Torá, por ella haber dado a luz un varón, y número 2, ¿qué es lo que más vemos que hacen? ¿Van a presentar a quién? Al niño. ¿Qué es eso? Pidión Abén, o sea, van a la redención del primogénito, el rescate, mejor dicho, del primogénito. Lo que yo tuve que hacer con Joel, por ejemplo, el rescate del primogénito. En aquel tiempo, hoy lo podemos, bueno, desde aquel tiempo se podía hacer en cualquier lugar. Realmente, desde eso es, si mal no recuerdo, establecido desde Ezra y Nehemías, de cualquier lugar de que estaba el judío, él podía hacer esto, ¿ya? Pero si tú estabas en Israel y se estaba cerca de Jerusalén y está el templo, pues qué mejor, qué lugar mejor que ir al templo, ¿ya? Y hay ciertos, hay un versículo en la Torá que nosotros conocemos muy bien, que Hashem dice, no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Entonces, ¿qué significa presentarse delante de mí? ¿Qué significa presentarse delante de Hashem? Es ir al templo. Lo primero que tenemos que entender en esa frase es que presentarse delante de Hashem es ir a la casa de Hashem. Cuando no está la casa de Hashem, tenemos las sinagogas. Y si no tenemos la sinagoga, pues en cualquier lugar donde yo quiera adorar a Hashem, pues yo estoy en su presencia, ¿ok? Pero número 1, presentarse delante de mí con las manos vacías, ¿qué cosa es? Ir al templo. Eso es lo que está en la mente de ellos, para que vean el judaísmo de aquí, de este capítulo de Lucas. ¿Qué dicen ellos? Bueno, vamos a aprovechar que vamos a ir al templo porque tú tienes que hacer todos estos sacrificios según la Torá, porque diste a luz un varón y ya pasaron tus días de purificación, pues aprovechamos, vamos a ir delante del sacerdote, del Cohen, y presentamos al niño y hacemos el rescate del primogénito. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hace Joseph? Va acompañando a su mujer porque van a presentar al niño, pues antes de entrar al templo, ¿qué hago? Yo me tengo que purificar, yo tengo que hacer ¿qué cosa? Tevilah Mayim, tengo que ir a la mikveh y hacer Tevilah Mayim. Entonces los dos se purificaron. Cada uno haciendo lo que tiene que hacer según la Torá de Moshe. Como un niño con esos padres va después a decir que eso ya está viejo y abolido. Por eso es que él dice todo lo contrario. No, Mashiach no hubiera calificado para Mesías. O sea, Mashiach dice, yo no he venido aquí a cambiar nada, ustedes lo saben. Pero fíjense sus padres, igual que cuando vemos los padres de Yohanan Amabit, de Juan el Bautista, que eran sacerdotes, el padre, que eran fieles observantes de los mandamientos de la Torá, rajatabla, como se dice. ¿Ya? Entonces es una prueba tremenda que tenemos, ahora que tenemos este conocimiento, para enseñar sobre nuestros hermanos. Si tú quieres ver la Torá, la ley en acción en el Nuevo Testamento, mira los padres de Yeshua. Claro, te van a decir, sí, bueno, eso eran ellos, pero ya después no. Ustedes tienen otros recursos para ver cómo después, sí también. No, con el mismo Yeshua y por supuesto con Rav Shaul. Ahora, otro detalle interesante que vemos aquí. Ya entendimos el caso de ella, ¿no? Ella va a cumplir con lo que dice la Torá en esta parashá Tazria, ¿ya? A cumplir con los sacrificios que tienen que hacer después de la purificación, de haber dado a luz un niño varón. Pero ellos van también a hacer el rescate del primogénito, porque es el primogénito, Yeshua, ¿ya?
Entonces, si conocemos cómo es que se hace eso, vamos a entender un dato interesante que nos da Lucas aquí, que muy probablemente sea esto lo que está pasando. Porque aquí aparecen dos personajes, pero sobre todo uno es más misterioso que el otro, porque Hannah ya te dice que era una mujer que era viuda, que de 84 años te dice la edad, estaba en el templo, tal, y que incluso te dice que era profetisa, que era de la tribu de Asher. Te dan, pero Shmeón es más, como que más misterioso, vamos a decir. Hay datos de Shmeón. Dice que él era un sadik. Dice que era un hombre justo, ¿no? Vamos a buscar el versículo. Había cierto varón en Jerusalén, el 25, que se llamaba Shmeón. Era un varón recto y justo, un sadik, es lo que te dice, ¿no? Que esperaba la Geulá, la redención, la consolación de Israel, y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. ¿Ya? Te dan esos datos. Después te dice que el Ruach HaKodesh lo lleva a él al templo. Ese día, él pudo haber dicho, hoy no voy al templo. ¿Ya? Fue al templo y se encuentra con que vienen Joseph y Miriam a hacer el Pidyon Aben. Y dice que lo toma en sus brazos, versículo 28, y bendijo a Hashem. Este es el dato que se nos escapa a todos. Versículo 28. ¿Por qué lo toma en brazos? ¿Cuánta gente no había allí? ¿Ya? ¿Por qué toma al niño en brazos? Porque probablemente tenía que ser un cohen. ¿Quién es el que en el Pidyon Aben? ¿Cómo es el Pidyon Aben? El padre le da al sacerdote el niño, le paga las monedas de plata, el sacerdote carga al niño porque el niño es de Hashem. Si no hubiera sido por fíjense, si no hubiera sido por el pecado del becerro de oro, acuérdense que los primogénitos eran los que iban a estar en el templo haciendo esa función, pero por el pecado del becerro de oro, entonces fueron la tribu de Leví. Si no hubiese sido por el pecado del becerro de oro, Yeshua hubiese estado en el templo siendo sacerdote, hubiese sido sacerdote. ¿Entiendes? Ahora, como había que redimirlo, ¿qué es lo que se hace? El papá le da al niño, el sacerdote lo carga, le pregunta al papá, este niño, ¿qué vas a hacer con él? ¿Se lo vas a Hashem o lo vas a rescatar? Y el padre dice, no, yo lo quiero rescatar. Paga. El sacerdote hace una bendición y se lo devuelve al niño. Entonces Shmeón muy probablemente era un cohen y fue quien hizo el Pidyon Aben de Yeshua. Y el Ruach HaKodesh le dijo, hoy no puedes faltar, vete al templo porque el Mashiach va a ser presentado para ser rescatado según la Torah. Es tremendo esto. Muy probablemente es lo que está pasando aquí, porque cualquiera no llega allí al templo, en primer lugar. Cualquiera no va al templo. Ay, voy al templo hoy así porque no. Cualquiera no va a ese lugar donde se hace, ese lugar específico del templo donde se hace el Pidyon Aben. Y cualquiera no viene aquí a cargar a mi hijo. ¿Entiendes? Joseph es de la familia real. Cualquiera no viene a cargar a mi primogénito. Muy probablemente era. O sea, judaísmo por todas partes, Torah por todas partes, por todas partes, por todas partes. Yeshua y Miriam cumpliendo la Torah como debe ser. Al pie de la letra. Gracias, estaba buscando esa frase. Al pie de la letra. Como no podía ser de otra forma. Una vez que tenemos Torah, podemos leer y entender todo y darnos cuenta de todos estos detalles. Y tenemos un mejor entendimiento de Brit Hadashah, pacto renovado. En nuestra mente, y en nuestro corazón. No por miedo ni temor al castigo, sino por agradecimiento a Hashem. Amén. Amén.